del recuperatorio, si alguien no está conforme con la nota o lo que sea, me manda un mail, por favor, así, o se me pasó de sumar algo o de corregir algo, me mandan al mail. Por favor. A las -10 empezamos. Perdón, a las -20. Bueno, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver los temas 6 y 7 de fundiciones y aceros, que corresponden al trabajo práctico número 6. Están viendo ustedes la pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Bueno. Vamos entonces al problema número 1, que dice: utilizando un diagrama de equilibrio para el sistema hierro-carburo de hierro, se pide a dar el nombre del eutéctico formado para un contenido de carbono del 4,3% y para la temperatura de 1148 grados centígrados. B, indicar cómo está constituido el mismo. Y C, calcular la composición porcentual de dicho eutéctico, indicar para cada constituyente el contenido de carbono del mismo. Básicamente, esto es el diagrama hierro, carburo de hierro, donde acá en el eje de la Y tenemos la temperatura y en el eje de las X lo que tenemos es el porcentaje de carbono. Básicamente, la primera distinción que hacemos acá en este diagrama es que desde 0,008, que no aparece acá, pero que acá siempre en este eje, por una cuestión de escala no aparece, pero es 0,008 hasta 2% de carbono, se consideran o se llaman aceros, y desde el 2% de carbono
hasta 6,67% es lo que se denomina fundiciones. Básicamente, en este diagrama, ¿qué es lo que tienen que tener en cuenta? Acá están pintadas las fases puras, digamos, donde tenemos un solo constituyente. Por ejemplo, acá esta fase violeta, tenemos todo líquido. En esta fase, en este dibujo azul, tenemos austenita, que si ustedes recuerdan es una solución sólida intersticial de carbono en hierro gamma. Acá, esta esquinita, este triangulito rojo es ferrita, que es una solución sólida sustitucional de carbono en hierro alfa. Toda esta, desde acá, digamos, desde donde termina el triangulito hasta abajo, hemos dicho que esto va a ser ferrita y que va a tener una composición de 0,008% de carbono. Y acá, en este eje, tenemos lo que se denomina la cementita. Fíjense que la cementita siempre tiene 6,67% de carbono, mientras que la ferrita o la austenita o en el líquido, la composición de carbono va a variar según en qué parte de la curva yo me esté parando, ¿sí? Por ejemplo, acá, a los 1148 grados centígrados, yo voy a tener austenita con un 2% de carbono. Y acá, a los 723 grados centígrados, yo voy a tener austenita con 0,8% de carbono. Entonces, recuerden de vuelta que la única fase o constituyente que tiene una composición constante de carbono es la cementita, cuya composición es 6,67%. Después lo que tenemos en estas fases, en esta parte del diagrama, son las dos fases que existen. En este caso, si yo me paro en este punto, voy a tener austenita y voy a tener líquido. ¿Sí? Ya les voy a explicar cómo van a ir sacando las fases. Si yo me paro acá, voy a tener cementita y voy a tener líquido. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que el inciso A dice, dar el nombre del eutéctico formado... dar el nombre del eutéctico formado para un contenido de carbono del 4,3% y para una temperatura de 1148 grados centígrados. Entonces, si ustedes se fijan, acá tenemos los 1148 grados centígrados y acá tenemos el 4,3% de carbono. Esto es lo que se denomina eutéctico, que lo que hace es, o sea, en un eutéctico lo que pasamos es de una fase líquida a una fase sólida formada por dos constituyentes, ¿sí? En este caso, este eutéctico se llama, y ahí tienen el nombre en el gráfico, se llama medeburita. El inciso B dice, indicar cómo está constituido. A ver, si yo me paro acá en el eutéctico para indicar o para saber qué fases o qué constituyentes existen en el eutéctico, lo que hago es trazar una línea horizontal, ¿sí? Y ver con qué fase choco, digamos, hacia la izquierda, en este caso choco con la austenita, y hacia la derecha, que en este caso lo que choco, acuérdense que esto es cementita. Entonces, ¿cómo está constituido el mismo? El líquido con un 4,3% de carbono y a 1148 grados centígrados va a estar constituido por la fase austenita. Fíjense que si yo me voy de vuelta, me paro en el eutéctico y trazo el horizontal y me voy hacia la izquierda, choco con la fase austenita y bajo con una vertical y ahí me va a decir el contenido de carbono de la fase austenita. Lo mismo si hago para la cementita, o sea, yo me dirijo hacia la derecha, choco con este eje que hemos dicho que es cementita y bajo con la vertical y veo el contenido de carbono de la cementita que hemos dicho que siempre es 6,67%. Y el inciso C dice, calcular la composición porcentual de dicho eutéctico, indicar para cada constituyente el contenido de carbono. Para calcular la composición porcentual, lo que hacemos es
usar la regla de la palanca. La regla de la palanca es lo siguiente: nosotros ya sabemos, si yo me paro, trazo la horizontal, yo ya sé que se va a formar austenita y que se va a formar cementita. Ahora bien, para calcular la cantidad de austenita, tenemos que tener en cuenta estos tres puntos. El eutéctico en este caso, o sea, el porcentaje de carbono del líquido, y tenemos que tener en cuenta cuando yo choco y bajo con la vertical, el contenido de carbono que en definitiva tiene la austenita y el contenido de carbono, si hago lo mismo, que tiene la cementita. Entonces, en función de estos tres valores del 2, del 4,3 y del 6,67, vamos a calcular la composición porcentual de la austenita y de la cementita. ¿Cómo? Bueno, la austenita va a ser el segmento opuesto a la fase que yo estoy calculando, es decir, este que está pintado con azul, sobre el segmento total por 100 me va a dar la cantidad de austenita, ¿sí? Entonces, fíjense acá abajo, el segmento opuesto es este de acá, es 6,67 menos 4,3 sobre el segmento total, que es este que está en rojo, que va a ser 6,67 menos 2. Por 100 me va a dar el porcentaje de austenita. En la ley de Burita siempre es 50,75%. Y la cantidad de carbono que yo tengo en la austenita lo voy a sacar de la misma horizontal, de chocar con la fase, digamos, que yo estoy queriendo determinar su carbono, y de bajar la vertical, ¿sí? Entonces la austenita va a tener un 2% de carbono. ¿Me están entendiendo hasta ahí o no? Sí, profe. ¿Se entiende? Bueno. Sí, profe. Este práctico es medio pesado por el tema de los nombres, no tanto por el tema de aplicar regla de palanca, porque eso es bien fácil, pero el tema de los nombres es medio pesado. Para calcular entonces el porcentaje de cementita, por supuesto que podrían hacer 100 menos el porcentaje de austenita, pero lo que les conviene es calcular también con los segmentos. ¿Por qué? Porque si calcularon mal el porcentaje de austenita, por ejemplo, automáticamente van a calcular mal el de cementita. En cambio, si calculan los dos porcentajes con los segmentos y cuando hacen la suma no les da 100, se van a dar cuenta que alguno de los dos está mal, o los dos está mal calculado. Entonces, para calcular el porcentaje de cementita hacemos lo mismo. Si yo tengo la cementita del lado derecho, el que me va a decir el porcentaje de cementita va a ser el segmento opuesto, que es el segmento del lado izquierdo. Y hacemos lo mismo, el 4,3 menos 2% de carbono sobre el segmento total, que va a ser el 6,67 menos 2. Y fíjense otra cosa, por 100, por supuesto. Otra cosa, acá este segmento total, en definitiva, contiene los porcentajes de carbono de las dos fases que yo estoy calculando, ¿sí? Acá me doy cuenta al toque porque yo veo que tengo un 6,67 y hemos dicho que la cementita siempre tiene 6,67, con lo cual este 2 de acá corresponde a la austenita. Yo les voy diciendo cosas que después voy viendo errores en los parciales. A veces, qué sé yo, por ejemplo, ponen este cálculo y después ponen que la austenita tiene 3,5% de carbono, por decirles. Siempre en el segmento total estoy incluyendo ya el porcentaje de carbono de las dos fases que estoy, o de los dos compuestos que estoy determinando. Vamos al segundo problema. Dice, en un diagrama de equilibrio para el sistema hierro-carburo de hierro, considerar como punto de partida una fundición con un contenido total de carbono del 5% y que se encuentra a una temperatura inicial de 1400 grados centígrados. Si a partir de dicho estado inicial se deja enfriar de manera uniforme hasta llegar a la temperatura final de 1000 grados centígrados, suponiendo que prevalecen las condiciones de equilibrio y que para una masa total de 100 kilos
Se pide dar a intervalos de 100 grados centígrados o para cada cambio de región del diagrama lo siguiente. A, las fases que estarían presentes a cada una de las temperaturas consideradas. B, la composición y el porcentaje de carbono de cada fase en cada una de las temperaturas consideradas. Y C, la cantidad total expresada en kilogramos de cada fase a cada una de las temperaturas consideradas. Entonces, vamos de vuelta. Nosotros tenemos una fundición que tiene un 5% de carbono, o sea que estamos acá. Y dice que arranquemos a partir de los 1400 grados centígrados, con lo cual estamos parados en este punto. Lo que tenemos que indicar es qué fases tenemos acá. Bueno, acá, si ustedes se fijan, estamos en la región que al principio estaba toda pintada de violeta, que estamos en fase líquida, ¿sí? O sea que acá tenemos simplemente líquido que tiene un porcentaje de carbono del 5%. Si nosotros bajamos la temperatura, 100 grados centígrados, estamos acá a 1300 grados. De vuelta, se fijan, nos encontramos en esta región que está pintada de violeta, es decir, que tengo todo líquido con un 5% a los 1300 grados centígrados, ¿sí? Seguimos con una fase líquida y con un 5% de carbono. Si nosotros descendemos, antes de llegar a los 1200, tenemos la curva esta, de acá. Entonces nos vamos a parar en la curva. En este punto, que estamos a 1230 grados centígrados, ¿qué es lo que tenemos? Cuando estamos sobre la curva, nosotros vamos a considerar que tenemos todo líquido, porque no podríamos aplicar en este punto la regla de la palanca. Pero vamos a decir que el sistema está termodinámicamente en condiciones de manera tal que ante el menor descenso de temperatura comienza a precipitar, y en este caso, si se fijan, lo que va a empezar a precipitar es la cementita, ¿sí? Entonces, les repito que acá a los 1000, cuando estemos sobre las curvas, que en este caso son 1230 grados centígrados, vamos a decir que tenemos todo líquido, pero que el sistema está en condiciones termodinámicas para que ante el menor descenso de temperatura comience a precipitar cementita. Y a esta cementita, que se forma antes del eutéctico, acuérdense que el eutéctico está acá a los 1148 grados centígrados, la vamos a llamar cementita proeutéctica, es decir, que se forma antes de los 1148 grados centígrados. Si seguimos bajando la temperatura, acá a 1200 grados centígrados y a los 5% de carbono, nos encontramos acá en este punto. Entonces, de vuelta, ¿qué hago? Trazo la horizontal, acá. Trazo la horizontal y veo que hacia la izquierda choco con la curva o con la fase líquida, y hacia la derecha choco con la cementita. Entonces yo en este punto voy a tener líquido y voy a tener cementita, ¿sí? El líquido, ¿qué porcentaje de carbono tiene? Bueno, choco y bajo con la vertical y veo que el líquido tiene 4,75% de carbono ahora. Si hago lo mismo con la cementita, choco, bajo y veo que tengo 6,67. Entonces, los tres puntos que yo voy a tener en cuenta para considerar los segmentos van a ser 4,75, 5, que era mi composición inicial, y 6,67. Entonces, para determinar el porcentaje de líquido, acuérdense que va a ser el segmento opuesto, va a ser este verde, entonces va a ser el segmento opuesto, que es 6,67 menos 5, sobre el segmento total, que son los 6,67 menos 4,75%, me va a dar el porcentaje de líquido.
líquido que tiene un contenido de carbono de 4,75. ¿Sí? Y hacemos lo mismo para determinar la cantidad de cementita proeutéctica, que va a ser, si acá yo tengo la cementita, entonces va a ser el segmento opuesto, que va a ser este chiquitito violeta, donde la vamos a determinar como 5 menos 4,75 sobre el segmento total, que son los 6,67 menos los 4,75 por 100, y eso le va a dar la cantidad de cementita proeutéctica en ese punto. Y ahora acá vamos a hacer un alto y le voy a empezar a contar un poco sobre los nombres de los constituyentes. Lo primero que tienen que saber es que acá en esta parte de fundiciones, las fundiciones también las podemos clasificar según el contenido de carbono. Si la fundición tiene exactamente 4,3% de carbono, va a ser una fundición eutéctica. Si tiene menos del 4,3% de carbono, la vamos a denominar hipoeutéctica, y si tiene más del 4,3% de carbono, se va a denominar hipereutéctica. ¿Sí? Eso es con respecto al nombre de las fundiciones, con respecto al porcentaje de carbono. ¿Por qué les digo esto? Porque, y esto que ahora se lo doy para fundiciones, también lo vamos a ver para ceros, muchas veces nosotros podemos dar un problema que si nosotros, a ver, para entrar a este cuadro, a este gráfico, ustedes necesitan temperatura y composición de carbono. Hay problemas en donde nosotros le decimos que si ellos tienen una solución hipereutéctica a tal temperatura, ¿qué contenido de carbono tengo? Entonces, en ese caso, ustedes no les estamos dando el porcentaje del contenido de carbono, sino que ese va a ser la incógnita. Pero les estamos dando en qué parte del diagrama se tendrían que parar para poder aplicar la regla de la palanca y poder determinar el porcentaje de carbono. Entonces es importante que entiendan el tema de los nombres. Otra cosa que tenemos que entender acá en la parte de fundiciones es el tema de la cementita o de la austenita. La cementita que se forma antes de los 1148, que sería esta parte celeste, se denomina cementita proeutéctica. La que se forma a los 1148, que va a ser la cementita que está dentro de la ledeburita, se llama cementita eutéctica, ¿sí? Ahora acuérdense que la cementita y que la ledeburita es cementita y austenita, con lo cual tanto la cementita como la austenita que se forman en la ledeburita se llaman eutécticas. Después tenemos esta cementita que se forma en esta zona, que se forma antes del eutectoide, antes de los 723 grados centígrados, se llama cementita proeutectoide. Quiere decir que se formó antes del eutectoide. Y después la cementita que se forma a los 723 grados centígrados se denomina cementita eutectoide. ¿Sí? Entonces fíjense que acá tenemos de esta parte del diagrama, o sea, para el caso de una fundición hipereutéctica, tenemos que se forman 4 tipos de cementitas distintas. La proeutéctica, a los 1148, la eutéctica, la que se forma acá es la cementita proeutectoide, y la que se forma a los 723 es la eutectoide. Fíjense que si yo me paro de este lado, en el caso de una fundición hipoeutéctica, lo que empieza a precipitar acá antes del eutéctico es la austenita. Entonces yo de este lado no voy a tener cementita proeutéctica, sino lo que tengo acá es austenita proeutéctica. ¿Sí? Después la austenita que se forma a los 1148, que va a ser la eutéctica. La austenita que se forma acá va a ser la austenita proeutectoide, y después la que se forma a los... Y nada más, perdón, y acá está la proeutectoide.
porque después ya a los 723 grados centígrados lo que yo tengo es cementita y ferrita. Esto que lo estamos viendo para las fundiciones, les repito, ya lo vamos a ver un poquito más adelante para los aceros. Entonces, otra cosa que yo quiero que ustedes vean. Hay un ejercicio, por ejemplo, no acá en el práctico, pero que se lo podríamos preguntar en parciales. Nosotros les damos, por ejemplo, decimos, tenemos una fundición que tiene 6% de carbono, ¿no? Entonces ustedes se tienen que parar acá en el 6%. Determinar la composición o determinar la cantidad de cada una de las distintas cementitas. ¿Sí? Entonces, fíjense que si ustedes se paran acá, justo acá, lo que van a determinar es, si ustedes se van hacia la izquierda y paran acá en la ledeburita y calculan la composición de ledeburita, de acá van a determinar la cantidad de cementita eutectoide, es decir, de la cementita que está en la ledeburita. Mientras que si ustedes se van hacia la izquierda, chocan con esta cementita de acá, y esta va a ser la cementita que se forma antes, la proeutéctica. Ahora, si ustedes se paran acá abajo, en esta parte azul, y trazan una horizontal, ¿no? Supongamos que tenemos un 6% de carbono, fíjense que si yo hago así, choco acá con la fase austenita, y si yo me voy para este lado, hacia la derecha, choco con la cementita. Esa austenita y esa cementita que yo estoy determinando en esta parte azul son la cementita y la austenita total. Para yo poder determinar acá la cementita proeutectoide, es decir, la que se forma antes de este punto, lo que voy a hacer es determinarla por diferencia. Yo determino acá la total, ya determiné arriba la cementita proeutéctica, ya determiné acá en la ledeburita la cementita eutéctica, entonces la cementita proeutectoide la determino por diferencia de la total menos estas dos que se formaron acá arriba. ¿Sí? Y en el caso de, para determinar la cementita eutéctica, ya vamos a ver más adelante, es la cementita que está adentro de la perlita. Simplemente se tendrán que parar acá a los 723 y determinar la cantidad de perlita que ustedes tienen. ¿Sí? Yo sé que es medio engorroso el tema este de los nombres, pero se los explico porque por ahí hay ejercicios de ese estilo en los parciales. Por eso es importante que entiendan el tema este de los nombres, insisto. Bueno, y seguimos. Ahora sí, volvemos al trabajo práctico. Ya habíamos determinado, estábamos en un 5% de carbono, habíamos determinado para los 1400, para los 1200, 1300, 1230, 1200, bueno, ahora bajamos a los 1148. Me paro acá de vuelta, trazo la horizontal y veo que hacia la izquierda choco con la ledeburita y que hacia la derecha choco con la cementita. Fíjense entonces que la ledeburita siempre tiene también 4,3% de carbono, que la cementita tiene 6,67% de carbono, entonces con estos tres puntos, 4,3, 5 y 6,67, vamos a determinar el porcentaje de ledeburita y de cementita proeutéctica en este punto. La ledeburita va a ser este segmento opuesto, va a ser el 6,67 menos 5 sobre el segmento total, que son los 6,67 menos 4,3%, les va a dar el porcentaje que ustedes tienen de ledeburita, que en este caso da 70,46. Y si hacen este segmento violeta, van a determinar el porcentaje de cementita proeutéctica. Ahora bien, la ledeburita, y eso hemos visto en el ejercicio 1, está formada por austenita eutéctica y cementita eutéctica.
con un 50,75% de austenita y un 49,25% de cementita eutéctica. Entonces, para determinar en este ejercicio la cantidad de cementita total, nosotros tenemos la proeutéctica, que es la que hemos determinado acá, que son los 29,57, y lo que tenemos que hacer es desglosar esta ledeburita en la cantidad de cementita que tengo y la cantidad de austenita que tengo. Entonces, fíjense cómo vamos a hacer eso. Yo sé que la austenita eutéctica va a estar dada, la que yo tengo ahora en el problema, ¿no? Va a estar dada por, son los 70,46%, y lo que hacemos es multiplicar por la fracción de austenita en la ledeburita, que hemos visto en el primer inciso, que es 0,5075. Entonces, multiplicando esto en la fracción por el porcentaje, vamos a tener la cantidad de austenita eutéctica en el problema. Y hacemos lo mismo con la cementita eutéctica. Yo sé que tengo de ledeburita 70,46%. Si esa ledeburita la multiplico por la fracción de cementita eutéctica, que insisto, esto ya lo hemos calculado en el ejercicio 1, me va a dar la cantidad de cementita eutéctica que tengo en el problema, que en este caso es 34,70%. Más una cementita proeutéctica, que es la que hemos calculado, que es 29,54. Entonces, en resumen, podemos decir que tenemos austenita eutéctica, un 35,76%, y la cementita total, que es la suma de la eutéctica y de la proeutéctica, que es un 64,24%. Si no entienden algo, me paran, ¿no? Si no, yo sigo. Supongo que van entendiendo lo que les estoy explicando. Fíjense que así como yo hace rato, como recién, digamos, me puse en el 5 y en los 1148, me paré acá en la ledeburita y me paré acá en la cementita, cuando yo me paro acá y cuando me detengo, digamos, en la ledeburita, lo que estoy pretendiendo hacer es clasificar, si quieren, los distintos tipos de cementita. La proeutectoide y la que está dentro de la ledeburita, que va a ser la cementita eutéctica, y la que está dentro de la ledeburita, que es la cementita, vamos de vuelta. Voy a determinar la cementita proeutéctica y la cementita que está dentro de la ledeburita, que es la eutéctica. La otra forma que yo podría, si a mí no me interesaría desglosar la cantidad de cementita, lo que yo puedo hacer es directamente, en vez de detenerme acá en la ledeburita, seguir derecho hasta la austenita y calcular la austenita total y la cementita total. Que si se fijan, le va a volver a dar el 35,76%, y la cementita total le va a dar el 64,24%, que era la cementita que nos daba acá de sumar estas dos cementitas desglosadas. ¿Sí? Entonces me dirán, bueno, pero entonces, ¿dónde me paro? ¿En la ledeburita o en la austenita? Y bueno, depende qué es lo que le está pidiendo el problema. Si el problema le está pidiendo que desglosen o que digan la cantidad de cementita proeutéctica, la eutéctica, la proeutectoide y la eutectoide, se van a tener que parar en la ledeburita. Ahora, si el problema dice determinen la cantidad de austenita y cementita total, o la cantidad de austenita y cementita, y no les está indicando qué cantidad de cementita, y bueno, vienen y calculan la total, digamos. ¿Sí? Depende, insisto, del problema. Uy. Seguimos. Si bajamos, entonces, seguimos de vuelta, tenemos un carbono con un 5%, y ahora bajamos a la temperatura de 1100 grados centígrados, estoy acá abajo. Si yo me paro acá y trazo la horizontal, ¿qué voy a ver? Veo que tengo austenita, que choco acá con la curva, bajo, que tiene un contenido de carbono de 1,8, y si me voy hacia la derecha, choco, bajo, veo que tengo cementita, que tiene un 6,67% de carbono. Entonces, con el 1,8
el 5% de carbono y el 6,67%, determinamos el contenido de austenita total, como el segmento opuesto, que va a ser este verde, 6,67 menos 5 sobre el segmento total, que va a ser el 6,67 menos 1,8, y determinamos la cantidad de cementita total como este segmento opuesto, que es el segmento violeta, como 5 menos 1,8 sobre el segmento total, 6,67 menos 1,8%. Y ahí van a tener la cantidad de austenita total y de cementita total que tienen a los 1100 grados centígrados, donde esa austenita ahora tiene un 1,8% de carbono y la cementita un 6,67% de carbono. Seguimos bajando a 100 grados, a 1000 grados centígrados y hacemos exactamente lo mismo. Fíjense que también yo trazo la horizontal y tengo austenita y tengo cementita y determinan de la misma manera. Segmento contrario sobre el segmento total y ahí les van dando el porcentaje de cada uno de los constituyentes presentes en la fase. ¿Se entendió? Eso es todo lo que tiene que ver con fundiciones. A partir de ahora vamos a lo que tiene que ver con la parte de aceros, es decir, hasta un porcentaje de carbono de un 2%. Y el problema 3 dice, utilizando un diagrama de equilibrio para el sistema hierro-carburo de hierro, se pide a dar el nombre del eutectoide formado para un contenido de carbono de 0,8% y para la temperatura de 723 grados centígrados. B, indicar cómo está constituido el mismo. Y C, calcular la composición porcentual de dicho eutectoide. Indicar para cada constituyente el contenido de carbono del mismo. Vamos de vuelta. En la parte de aceros, el punto invariante es el eutectoide para 0,8% de carbono y 723 grados centígrados. Dar el nombre del eutectoide, ahí tienen el nombre. Este eutectoide se llama perlita. ¿Cómo está constituido el mismo? Bueno, la perlita, en este punto, fíjense que en este punto nosotros pasamos de tener austenita a tener ferrita y cementita. En definitiva, cuando nosotros tenemos austenita 0,8% de carbono y disminuimos, a los 723 grados centígrados, lo que pasamos a tener es ferrita con un 0,02% de carbono y cementita, que hemos dicho que siempre tiene 6,67% de carbono. C, calcular la composición porcentual de dicho eutectoide, indicar para cada constituyente el contenido de carbono. Entonces vamos de vuelta. Me paro acá a los 0,8% de carbono, a los 723 grados centígrados, trazo la horizontal, hacia la izquierda choco con este triangulito. ¿Se acuerdan que yo lo había pintado de rojo al principio? Esto es ferrita, que si se fijan y bajan acá, ¿perdón? Que si se fijan, chocan y bajan acá a la vertical, tiene una composición de 0,02% de carbono. Y si se van hacia la derecha, chocan con este eje, que hemos dicho que es la cementita, bajan y ven que tiene un 6,67% de carbono. Entonces, con el 0,02, 0,8 y 6,67%, aplicamos la regla de la palanca como el segmento opuesto sobre el segmento total y vamos determinando el porcentaje de las fases. Entonces, si yo quiero determinar el porcentaje de cementita, vamos al segmento opuesto, que son 0,8 menos 0,02 sobre el segmento total, 6,67 menos 0,02. Y van a tener el porcentaje de cementita. Y hacen exactamente lo mismo para la ferrita. Si yo tengo la ferrita del lado izquierdo, entonces será el segmento opuesto, que es el del lado derecho, y determinamos el 6,67 menos 0,8 sobre el segmento total.
¿Sí? Ahí tienen el porcentaje de ferrita. Al igual que en las fundiciones, los aceros también se clasifican de acuerdo al contenido de carbono. Un acero que tiene 0,8% de carbono se denomina acero eutectoide. El que tiene una concentración menor que 0,8% se denomina hipoeutectoide, y el que tiene una concentración superior a 0,8% se denomina hipereutectoide. Y con respecto a las fases que se forman acá, también tenemos que hacer el mismo análisis que hacíamos allá. Por ejemplo, si yo tengo un acero que tiene 1,5% de carbono, es decir, que estoy en un acero hipereutectoide, tengo una cantidad de carbono mayor que 0,8. Fíjense que si yo estoy acá y empiezo a enfriar, yo voy a tener que lo primero que empieza acá a precipitar de este lado, yo voy a tener austenita, y acá lo que empieza a precipitar es la cementita en los bordes de grano. ¿Sí? Entonces yo acá voy a tener una cementita proeutectoide. Mientras que si yo bajo si yo voy a una temperatura menor que los 723 grados, se va a formar ya la perlita, y entonces yo acá abajo voy a tener la cementita proeutectoide más la cementita eutectoide, que es la que está dentro de la perlita. Eso para el caso de un acero hipereutectoide. Ahora, si yo estoy en un acero hipoeutectoide, fíjense que lo primero que empieza a precipitar de este lado es ferrita proeutectoide. Y una vez que yo tengo una temperatura menor que los 723 grados centígrados, voy a tener acá ferrita proeutectoide más la ferrita eutectoide, que es la ferrita que está dentro de la perlita. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes estén acá abajo y determinen, por ejemplo, yo tengo un acero de, qué sé yo, de 1,5 a temperatura ambiente, o sea, me voy a parar acá a los 0 grados centígrados, esto que ustedes hacen de trazar acá una horizontal y decir esto es cementita, esto es ferrita, si estoy en el caso de 1,5, esta cementita que yo estoy calculando es la cementita total, es decir, la que se formó acá arriba a la que está dentro ya de la perlita. Lo mismo si ustedes tuvieran acá un acero de 0,5% de carbono. Cuando ustedes determinan la cantidad de ferrita y la cantidad de cementita, esa cantidad de ferrita es la total, es la ferrita que se formó acá arriba y la ferrita que está adentro de la perlita. ¿Sí? Pasamos, ya vamos a ver igual un ejercicio que tiene que ver con eso. Vamos al problema número 4. Y dice, se desea determinar, ¿estoy yendo rápido o no? ¿Me están entendiendo? Este tema es importante. Uno, no me escriban porque no estoy viendo uno que me conteste si están entendiendo o no. Sí, profe. Entiende, bro. Perfecto. Seguimos. Problema número 4. Se desea determinar la densidad de un acero hipoeutectoide que contiene un 0,5% de carbono y que se encuentra a temperatura ambiente. Y como datos me dan la densidad de la perlita, la densidad de la ferrita y los pesos atómicos. Y me dice que el porcentaje de perlita y ferrita se lo puede obtener a partir de un diagrama de equilibrio en hierro, carburo de hierro. Fíjense que a la densidad la vamos a calcular, a la densidad del acero la vamos a calcular como un promedio ponderado entre las densidades de la perlita y de la ferrita, en donde este porcentaje o esta fracción de perlita y esta fracción de ferrita la voy a determinar del gráfico hierro, carburo de hierro. Esto es dato, esto es dato. Entonces, vamos a trabajar, y dice a temperatura ambiente, con lo cual vamos a trabajar acá cerca de los 0 grados centígrados, ¿no?
Entonces, fíjense que yo acá podría hacer dos cosas. Yo tengo un acero que tiene 0,5% de carbono. Yo me podría parar acá y decir, bueno, trazo la horizontal y me fijo que hacia la derecha tengo cementita, hacia la izquierda tengo ferrita, ¿sí? Pero fíjense que los datos, a mí, los datos que me dan de las densidades me están dando de la perlita y de la ferrita, no me están dando datos de la densidad de la cementita. Entonces, ¿qué es lo que me va a convenir hacer a mí en este caso? Es, fíjense, me paro en 0,5 y en vez de seguir hasta la cementita, lo que hago es, me detengo en la perlita. Entonces yo me detengo acá en la perlita y para el lado izquierdo tengo ferrita. Entonces yo ahora sí puedo determinar la cantidad de perlita y la cantidad de ferrita, ¿sí? Sin hacer esto, porque si yo hiciera esto, lo que necesito es la densidad de la cementita. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, determino la cantidad de ferrita, que acá acuérdense que esta es la ferrita, y acuérdense que esto no es 0, es 0,008. Lo voy a determinar con el segmento opuesto, que va a ser esto. Va a ser 0,8 menos 0,5 sobre el segmento total, que es 0,8 menos 0,008, que sería esto. Y hacen lo mismo para determinar la fracción de perlita, ¿sí? Y simplemente reemplazando acá los valores, van a determinar la densidad del acero. Insisto, ¿dónde van a saber cómo pararse? Depende del problema, ¿sí? Si necesitan distinguir entre cementita, de vuelta les digo, entre la eutéctica o la eutectoide, tienen que llegar hasta la ledeburita o hasta la perlita. Si no les están pidiendo hacer esa disgregación, entonces pueden tomar los segmentos totales, digamos. Vamos al problema 5, que dice 150 gramos de austenita conteniendo 0,8% de carbono se transforman en perlita. ¿Cuántos gramos de ferrita y de cementita se forman y cuál es el contenido en peso de carbono de cada uno? Entonces, vamos de vuelta. Yo tengo 150 gramos que contienen 0,8% de carbono y se transforman en perlita, o sea que estoy justo acá en los 723 grados centígrados, que es donde la austenita se transforma en perlita. Entonces, me paro, trazo la horizontal, tengo ferrita, que tiene un contenido de carbono de 0,02%, trazo la horizontal, choco con este eje, tengo cementita, bajo, que sé que tiene un 6,67% de carbono. Entonces, para saber el porcentaje de ferrita y el de cementita, hacemos lo de siempre, aplicamos la regla de la palanca, que es el segmento opuesto sobre el segmento total, y ahí determinamos que yo tengo 88,77% es de ferrita y el 11,73% es de cementita. Ahora, ustedes recuerden que yo tengo 150 gramos, entonces la pregunta es ¿cuántos gramos de ferrita y cuántos gramos de cementita se forman? Y bueno, eso lo determinamos por regla de 3 simple. Yo sé que el 100% van a ser los 150 gramos, que el 88,77% de ferrita van a equivaler a X cantidad en gramos de ferrita. Y hacemos lo mismo con el porcentaje de cementita. Yo sé que, que mi 100% en realidad son 150 gramos, entonces que el 11,73% van a ser X cantidad de gramos de cementita. Ahora,
¿cuál es el contenido en peso de carbono de cada uno de estos compuestos? Bueno, habíamos visto acá que la ferrita esta tiene 0,02% de carbono y que la cementita tiene 6,67% de carbono. Entonces, de la cantidad de ferrita, de los gramos de ferrita que yo determiné acá arriba, yo sé que esos es, que el 100% son esta cantidad de gramos de ferrita, pero que de ese 100%, el 0,02% son gramos de carbono. ¿Sí? Y hacemos exactamente lo mismo con, acá dice ferrita, ferrita con la cementita. Se lo voy a corregir así, después se lo subo bien. Entonces, ustedes ya sabían que, ustedes ya saben de acá los gramos de cementita que tienen. Bueno, esos gramos de cementita, equivalen al 100%, el 6,67% equivale al contenido o a los gramos de carbón que ustedes tienen, de carbono. Y ahí determinan entonces los gramos de carbono que tienen y los gramos de cada uno de los constituyentes que tienen. Vamos al problema 6, que dice, para un acero hipereutectoide que tiene un 1% de carbono, se pide primero completar los círculos y los paréntesis del diagrama punto. A, B será calcular la cantidad y la composición de las fases presentes en el punto C de dicho diagrama, es decir, a una temperatura ligeramente superior a los 7,23 grados centígrados, y B, bueno, calcular la cantidad y la composición de las fases presentes en el punto D de dicho diagrama, es decir, a una temperatura ligeramente inferior a los 7,23 grados centígrados. Y les dan este diagrama. Fíjense que este diagrama es exactamente este diagrama, el diagrama hierro carburo de hierro, que acá está cortado, digamos, acortado, donde acá las fases están, o las rectas, o las líneas, perdón, están como rectificadas. Estas curvas acá están como rectificadas, ¿sí? Pero en definitiva, lo que ustedes tienen que completar son estos paréntesis que les van a indicar las fases, los constituyentes que tienen. En este caso, acá, este triangulito equivale a este de acá, es decir, que acá ustedes tienen austenita, acá ustedes van a tener austenita más cementita, acá este triangulito chiquitito es la ferrita, que sería este de acá, acá este triángulo más grande va a ser ferrita más austenita, y así sucesivamente. Ustedes van completando acá estos paréntesis, los constituyentes que tienen ahí. Acuérdense que estamos en un carbono, en un acero que tiene un 1% de carbono, es decir, que es un acero hipereutectoide. Lo otro que tienen que completar son estos círculos. Fíjense que cuando ustedes están acá por arriba de los 7,23, lo que tienen es todo austenita, ¿sí? Acá estamos como en los, qué sé yo, 950 grados centígrados. Lo que tienen son granos de austenita. Van enfriando, y una vez que ustedes pasan esta curva, ¿sí? Bajan, digamos, lo que empieza a aparecer es la cementita, que al ser un acero hipereutectoide, acá vamos a tener cementita proeutectoide, ¿sí? Es lo que empieza a precipitar en los bordes de granos, acá. A medida que ustedes van bajando la temperatura, va precipitando, digamos, toda la cementita proeutectoide posible hasta que llegan a los 7,23 grados centígrados. Cuando ustedes bajan o desciende la temperatura por debajo de los 7,23 grados centígrados, lo que pasa es que esta austenita se transforma en perlita.
Y habíamos dicho que la perlita, no habíamos dicho, ahora que me doy cuenta, no lo dije nunca, pero son láminas alternadas de cementita y ferrita. No lo dije, pero está escrito en el Power. Entonces, fíjense que ustedes acá abajo tienen la cementita proeutectoide, que es la que se depositó en los bordes de granos, y adentro de la perlita tienen cementita eutectoide y la ferrita eutectoide. Que si ustedes tuvieran un acero hipoeutectoide, estarían bajando por acá. Por ejemplo, un acero que tenga 0,5%. En este caso, si ustedes bajan acá, lo que empieza a depositarse en los bordes de grano, si ustedes se fijan acá, es la ferrita proeutectoide. Y una vez que ustedes descienden por debajo de los 723 grados centígrados, lo que se transforma es la austenita, se va a transformar en perlita. Entonces, en este lado ustedes van a tener en los bordes de grano la ferrita proeutectoide, y después van a tener en la perlita la cementita eutectoide y la ferrita eutectoide. ¿Se entiende, no? Seguimos. Lo otro que tenían que hacer es calcular la cantidad y la composición de fases presentes en el punto C de dicho diagrama, por arriba para una temperatura ligeramente superior a los 723 grados centígrados. Esto yo se lo puse acá para que vean que yo acorté un poco el diagrama. Acá le saqué un poco de temperatura y acá un poco de... Achiqué el diagrama, para eso les puse ese dibujo así. Pero era para que entre el diagrama más cómodo acá. Entonces fíjense que si yo me paro un poquito más arriba de los 723 grados centígrados, acuérdense que estamos con un acero que tiene un 1% de carbono, yo trazo la horizontal y ¿qué voy a tener? De este lado choco con la fase esta que es austenita, y hacia la derecha choco con la cementita proeutectoide, porque si estoy arriba de los 723 acá voy a determinar la mayor cantidad de cementita proeutectoide que se forma. Lo determinamos de vuelta con el tema de la regla de la palanca. Esta línea amarilla va a corresponder a la fase austenita, y esta chiquitita a la fase cementita. Y simplemente aplicamos la regla de la palanca y determinamos la cantidad de austenita que yo tengo por encima de los 723 y la cantidad de cementita proeutectoide. Y lo otro que me pide el problema es calcular la cantidad y la composición de fases presentes en el punto D, que va a ser acá abajo, es decir, a una temperatura ligeramente inferior a los 723 grados centígrados. Entonces, de vuelta, me paro acá, trazo la horizontal, ¿y qué voy a tener acá? Voy a tener cementita total, y acá voy a tener la ferrita total si quieren, pero como lo que yo tengo es un acero hiper eutectoide, la ferrita total va a ser lo mismo que la ferrita eutectoide, porque no tengo nada de, en este punto, perdón, no tengo nada de ferrita proeutectoide. Entonces, de vuelta, trazamos la horizontal, nos fijamos que cuando yo choco con la ferrita tengo 0,02% de carbono, yo tengo un acero del 1%, cuando choco con la cementita 6,67, y calculamos este segmento amarillo va a corresponder a la ferrita, y este segmento azul sobre el segmento total verde va a corresponder a la cementita total. ¿Sí? Y cuando hablamos de cementita total va a ser, y a ver si están los cálculos acá, sí. La cementita total va a ser la cementita proeutectoide, que se había formado antes, que ya la habíamos determinado, más la eutectoide. ¿Sí? Entonces yo a la cantidad de cementita eutectoide la voy a poder sacar por diferencia la total, que es la que estamos calculando acá, menos la proeutectoide, que es la que habíamos calculado acá,
voy a poder sacar entonces la cementita eutectoide. ¿Sí? Y resumiendo, le van a quedar todas estas fases. Fíjense, y acá les vuelvo a decir que como estamos en un acero hiper eutectoide, no tenemos cementita proeutectoide. Porque acá lo que empieza a precipitar en los bordes de grano es, perdón, no tenemos ferrita proeutectoide, acá lo que empieza a precipitar es la cementita. Seguimos y vamos al último problema. Problema número 7. Dice, se tienen varias piezas de un acero eutectoide, las cuales se encuentran a la temperatura inicial de 750 grados centígrados y que luego son sometidas a los tratamientos térmicos que se indican más adelante. Se pide determinar las microestructuras obtenidas en cada caso. El caso A dice enfriamiento rápido desde la temperatura inicial hasta la temperatura ambiente en un tiempo de 5 segundos. Y nos dan este gráfico de nariz perlítica. Fíjense que en este gráfico acá, en el eje de las Y, lo que tenemos es la temperatura, y en el eje de las X, lo que tenemos es el tiempo. Después tenemos estas tres curvas, donde la primera curva en línea completa indica el comienzo de la transformación. Esta línea punteada del medio indica el 50%, ahí está, el 50% de la transformación, y la tercera línea completa, digamos, la tercera línea, o la segunda línea completa, perdón, me indica el fin de la transformación, o sea, el 100% de la transformación. ¿De la transformación a qué? Es la pregunta. De la transformación a distintas fases, que eso va a depender a qué temperatura yo esté realizando el tratamiento y cuánto tiempo lo deja esa temperatura. Pero básicamente, si yo al tratamiento lo voy a mantener entre 700 y 630 grados centígrados, lo que yo voy a obtener es perlita gruesa. Si lo voy a mantener entre 630 y 550, lo que yo voy a obtener es perlita fina. Acá, si yo lo mantengo a 630, es perlita intermedia. Entre los 550 y los 350 va a ser vainita superior. Y desde los 350 hasta los 250, vainita inferior. ¿Sí? Entonces, fíjense que la temperatura me va a decir qué fase yo voy a obtener. Y estas curvas de acá me van a indicar cuánto se transformó de la austenita inicial que yo tengo, porque yo estoy por arriba de los 723 grados centígrados. En este caso yo estoy en 750. Yo voy a tener una austenita que se va a ir transformando en distintas fases, que va a depender de la temperatura. E insisto que estas curvas me van a decir cuánto de la austenita se transformó. Si se transformó al 50%, si se transformó al 100%. La única fase que se transforma es la austenita. Una vez que yo ya tengo perlita gruesa, perlita fina, perlita vainita o lo que sea, por más que yo la enfríe rápidamente, mantienen su estructura, digamos, ¿sí? La única fase, insisto, que se transforma es la austenita. Entonces, fíjense que en este caso, en el caso A dice, yo tengo un enfriamiento rápido desde una temperatura inicial que habíamos dicho que eran los 750 grados centígrados, es decir, estoy por arriba de los 723, tengo toda austenita, hasta temperatura ambiente en un tiempo de 5 segundos. Entonces, yo estoy acá, me demoro acá 5 segundos, trazo esta recta, y ustedes fíjense que la recta no corta la nariz perlítica, con lo cual me está indicando que yo nunca empecé la transformación a perlita gruesa, perlita inferior, intermedia, fina, etc. Cuando yo hago un enfriamiento rápido, lo que tengo acá abajo en este gráfico es el comienzo de la transformación de la martencita, el 90%, y ya a temperatura ambiente tengo 100% de transformación de martencita. Entonces, fíjense que en este caso,
Al no tocar la nariz perlítica, lo que yo tengo es todo martensita. Fíjense que comienza la transformación, de acá estoy al 90%, termina la transformación, estoy con 100% de martensita. Entonces, en el caso A, tengo todo martensita. En el caso B dice, enfriamiento rápido desde una temperatura inicial hasta 650 grados centígrados, mantenimiento de esa última temperatura durante 1 minuto y posterior enfriamiento rápido hasta la temperatura ambiente. Fíjense que nosotros teníamos entonces, temperatura inicial eran los 750, enfriamiento rápido, yo lo que hice es respetar, digamos, la pendiente de la primera curva, como esto era enfriamiento rápido, simplemente lo que hago es respetar esta pendiente, para indicar que hay un enfriamiento rápido, pero que no es instantáneo, ¿no? Y de ahí dice que yo mantengo a 650 grados centígrados durante 1 minuto. Entonces yo ya estoy en este punto acá. Fíjense que acá corto la curva de nariz perlítica, es decir, que la austenita empezó la transformación, se transformó en un 100%, se transformó, en un 50%, en un 100%, y acá yo ya tengo toda la austenita transformada. ¿En qué? Y bueno, eso vengo y me fijo de acuerdo a la temperatura, en qué fase se transformó, o en qué constituyente. Si estoy a 650, fíjense que estaría acá, lo que yo estoy obteniendo en ese caso es perlita gruesa. Y después dice que lo enfrío rápidamente. Pero como yo ya tengo todo perlita gruesa y lo enfrío rápidamente, sigo teniendo perlita gruesa. Porque recuerden que la única fase que se va transformando es la austenita. Entonces, en este caso, lo que tengo es todo perlita gruesa. Vamos al inciso C. Dice, enfriamiento rápido desde la temperatura inicial, que eran los 750, hasta 590 grados centígrados, mantenimiento de esta última temperatura durante 2 segundos y posterior enfriamiento rápido hasta la temperatura ambiente. Entonces vamos de vuelta. Temperatura inicial 750, enfrío rápidamente hasta 590 y mantengo a esta temperatura durante 2 segundos. Me fijo acá, acuérdense que esto está en escala logarítmica, ¿no? Subo, estoy acá. Y luego dice enfrío rápidamente, significa esta fecha. Entonces, acá yo estoy cortando la nariz perlítica, lo cual me está indicando que comencé la transformación de la austenita a otra cosa. ¿A qué cosa? Y bueno, vengo y me fijo acá. Si estoy en 590 grados centígrados, fíjense que lo que voy a obtener es perlita fina, ¿sí? Estaría acá. Entonces, yo en este punto tengo 50% de perlita fina y 50% de austenita que todavía no se transformó porque no le di tiempo. Si yo esto lo enfrío rápidamente, la perlita fina, como he dicho que no le va a pasar nada, que va a seguir siendo perlita fina. Pero la austenita, que es la fase que se transforma, si yo la enfrío rápidamente, ya habíamos visto en el primer inciso, lo que pasaba era que se transformaba en martensita. ¿Sí? Si no entienden, me dicen, ¿no? Entonces, fíjense que en este caso lo que vamos a obtener es 50% de perlita fina y el otro 50% de austenita. Como yo lo que hice fue enfriarla rápidamente, lo que le hago es un temple, sin temple, lo que obtengo es un 50% de martensita. O sea, ese 50% de austenita que yo tenía acá sin transformar, si la enfrío rápidamente, se transforma en martensita. En el caso del inciso D, tengo un enfriamiento rápido desde la temperatura inicial hasta los 480 grados centígrados, mantenimiento de esta temperatura durante 20 segundos y posterior enfriamiento rápido hasta la temperatura ambiente. Entonces vamos de vuelta. Me enfrío rápidamente hasta los 480, de acá mantengo durante 20 segundos, ¿sí? Fíjense que ya corté la línea de inicio de transformación del 50% y del 100% de la transformación. O sea que acá yo ya transformé todo lo que tenía en qué,
Y bueno, me fijo acá, 480, lo que obtengo es vainita superior. Y luego enfrío. Pero como ya tenía todo vainita superior, lo que voy a seguir teniendo, una vez que enfríe, es 100% de vainita superior. Y por último, hacemos, dice, enfriamiento rápido, en una temperatura inicial de 350 grados centígrados, mantenimiento de esta temperatura durante 1 minuto y posterior enfriamiento rápido hasta temperatura ambiente. Entonces, enfrío rápidamente hasta 350, mantengo acá durante 1 minuto, y fíjense que estoy en esta curva de el 50% de la transformación, y después enfrío rápidamente. Entonces, la autenita se transformó en un 50%, ¿en qué? Y bueno, vengo acá y me fijo. Y vamos a tomar que 350 ya va a ser vainita inferior. Entonces yo sé que un 50% de la autenita se transforma en vainita inferior y luego enfrío rápidamente, con lo cual el otro 50% ¿en qué se va a transformar? Y eso les pregunto a ustedes. En martencita. Perfecto. Muy bien, 10. Entonces, en este caso vamos a tener un 50% de vainita inferior y un 50% de martencita. ¿Sí? Y acá se termina el trabajo práctico número 6, que bastante pesado es. Y para el miércoles que viene ya tenemos el último trabajo práctico, que es aglomerantes, que van a tener la evaluación por tema de aglomerantes. Y vamos a arrancar entonces la primera parte con consultas sobre este trabajo práctico el miércoles que viene, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí. La pendiente para la Sí. curva de enfriamiento rápido, ¿cómo la sacamos o cómo la hacemos? No, cuando dice enfriamiento rápido, se está refiriendo a que no está tocando la nariz perlítica. No es que tenga una pendiente específica, esto no es que hay que hacer un cálculo acá, simplemente como yo en el primer inciso dice pendiente, enfriamiento rápido y yo sé que no está cortando la curva, simplemente lo que hice fue tomar esta pendiente, pero no necesariamente tienen que hacer eso. No hay problema acá en cuanto a la pendiente del gráfico, ¿sí? Cuando ustedes sepan que cuando dice enfriamiento rápido es porque no está tocando la nariz perlítica, en definitiva. No le damos tiempo a difundir, sino hay una transformación sin difusión, digamos. Pero no es que entonces yo les digo acá, podría haber hecho, chicos, una recta, directamente acá una vertical y decir que enfrío rápidamente y paso y veo que yo, le va a dar, obviamente que le va a dar las mismas fases y la misma composición. Esto yo se los cuento para que esto se entienda como que hay un enfriamiento rápido y no es un enfriamiento instantáneo, si quieren. Pero si ustedes quieren ponerme acá una vertical y después hacer esto, no hay problema, no es para que se hagan lío con la pendiente de esta curva, no hay problema. Simplemente tengan en cuenta que cuando hablamos de enfriamiento rápido, la curva o la recta, digamos, no toca la nariz perlítica. Eso nomás. No es que haya que hacer algún cálculo ahí. Gracias, profe. De nada. ¿Otra consulta? Bueno, chicos, yo ahora les subo este PowerPoint y nos vemos el miércoles que viene. Cualquier cosa, insisto, para los que no estaban cuando lo dije, si tienen alguna, o si no están de acuerdo con alguna corrección de la recuperación del primer parcial, me mandan por mail. ¿Sí? Porque puede ser que se me haya pasado algo. ¿Mm? Bueno, chicos, nos vemos el miércoles que viene, entonces. Bueno, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao, de nada.